Shalom amigos, ¿cómo están? Bendiciones, bienvenidos al nuevo Kabbalah Shabbat que estamos celebrando hoy de la comunidad Javerín Tobim. Aquí lo que hacemos es nos reunimos para adorar el nombre del Señor, Hashem, Adonai Elohim, y queremos en nuestro Mashiach, en nuestro Mesías que es Yeshua. Y lo que vamos a compartir ahora es el momento de la reflexión de la palabra. La reflexión que es la bajada de línea que nos da el Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo de Dios, con la temática que él plantea para alimentarnos y para traernos luz en el día de hoy. En este caso, la reflexión se llama zona de confort. Les cuento a todos aquellos amigos que nos están siguiendo por las redes, por YouTube y las distintas plataformas, que si quieren enviarnos sugerencias, comentarios o para participar y sumarse a la comunidad Javerín Tobim, nos pueden escribir un mail a comunidadjaverintobim@gmail.com y también nos pueden seguir y se pueden suscribir en nuestro canal de YouTube que es Comunidad Javerín Tobim. Bien, entonces dijimos que la temática de hoy se llama zona de confort. Lo primero que vamos a hacer es explicar qué es una zona de confort. Seguramente alguna vez hayan escuchado estos términos, en Javerín alguna vez lo hemos nombrado, pero hoy vamos a desarrollar con más profundidad esta temática. ¿Qué es una zona de confort? Nació la zona de confort del término en los años 20. Básicamente se le dio un término en inglés que decía out of my comfort zone, que es fuera de mi zona de comodidad, y justamente se refiere a eso, a que uno en la zona de confort está cómodo, no tiene que hacer demasiado esfuerzo, no tiene que pensar demasiado, no tiene que conocer situaciones y vivir situaciones nuevas. Eso es estar básicamente en una zona de confort. Lo vamos a analizar primero desde dos ciencias. Una desde la psicología, que dice que es una zona mental donde no hay sentido de riesgo. Yo en una zona de confort no tengo que arriesgar. Es un lugar donde estoy habituado, donde me siento cómodo. Después vamos a ir a los fundamentos bíblicos y vamos a explicar según la palabra por qué hoy estamos hablando de la zona de confort. Hay una ciencia, una disciplina que se denomina coaching, quizás alguno de ustedes lo escuchó. El coaching se basa en un entrenador o coach, que es el que enseña la disciplina y cómo llevar a cabo esa disciplina con excelencia, optimizando el tiempo, dando herramientas. Nosotros de alguna manera cuando enseñamos la palabra estamos haciendo una especie de coaching. Tenemos un discipulador y los discípulos. El discipulador enseña la diferencia aquí que es que enseña la palabra de Dios y los discípulos aprenden de la palabra de Dios. Es una metodología en definitiva de aprendizaje. Es interactiva y se desarrolla, como dijimos, entre un coach, que es el entrenador, y un coachee, que es el alumno o el discípulo. Se utiliza para el desarrollo de capacidades y habilidades, generalmente en el plano personal, profesional y empresarial. También en las organizaciones, con el objetivo de alcanzar metas determinadas y conseguir mejores resultados. Eso es lo que se hace en el coaching. Ahora, ¿por qué tomamos el coaching como un ejemplo? Porque se basa en que la zona de confort es un lugar mental limitado. El coaching prepara a la gente para salir de esa zona de confort y alcanzar metas difíciles o sueños. ¿Cómo lo vinculamos con la palabra? Dios nos plantea metas y desafíos personales, como comunidad, espirituales, en los cuales necesitamos su poder, porque son desafíos que nos obligan a salir de nuestra zona de confort si los queremos alcanzar. Entonces, nosotros en la zona de confort lo que vivimos son hábitos, rutinas, actitudes, comportamientos que en definitiva limitan nuestro crecimiento y desarrollo personal. Cuando salimos de la zona de confort, entramos en lo que se llama zona de riesgo o aprendizaje. Y esto ocurre también con la palabra. Vamos a ver acá y establecer un primer principio. La zona de confort es estática, sin embargo, el reino de Dios es dinámico. El reino de Dios está permanentemente en movimiento y en crecimiento. Por lo tanto, si nosotros nos establecemos y nos estancamos en una zona de confort, no podemos crecer. No podemos alcanzar las bendiciones que Dios tiene para nosotros y no podemos alcanzar los desafíos que Dios planteó para nuestras vidas a nivel personal, familiar o comunitario. ¿Qué es lo que hay en la zona de aprendizaje o de riesgo, como se la llama cuando salimos de la zona de confort? Tenemos experimentación de, por ejemplo, situaciones nuevas, observación de terreno y campo y personas nuevas,
Podemos comparar, porque podemos comparar de lo que era la antigua zona de confort con la nueva zona de riesgo o de camino de desafíos de aprendizaje. Y también nos contactamos con nuevas situaciones, personas o cosas. Vamos a pasar a un segundo principio ahora. Cuando uno sale de la zona de confort, que dijimos que es una zona estática, y pasamos a una zona de riesgo, desafío, ambas se ensanchan. Crece tanto la zona de confort como la zona de riesgo, desafío. Y ahora sí vamos a ir a la palabra. Les pido que me acompañen a Primera de Crónicas, capítulo 4. Versículo 10. Y vamos a ver una oración interesantísima y poderosa de lo que es justamente ensanchamiento de territorio, pero también se puede entender como ensanchamiento de la mente. Para que yo expanda un territorio, una bendición personal, familiar, lo primero que tengo que hacer es ensanchar la mente con el poder de Dios. Por eso la palabra habla de renovar el entendimiento. ¿Qué quiere decir esto? Los pensamientos viejos, equivocados, los tenemos que cambiar por pensamientos nuevos, correctos en el camino. Esto es muy común en el llamado judío mesiánico. Las personas vienen con preconceptos mal aprendidos o mal denominados, por ejemplo, el nombre del Señor, se le dice Jesucristo cuando su verdadero nombre es Yeshua. Nosotros tenemos que incorporar un pensamiento nuevo, correcto, para desestimar el antiguo incorrecto. Y lo que logramos es mayor comprensión y avanzar hacia la dinámica que Dios nos quiere establecer. La oración, vamos a la palabra de Primera de Crónicas 4:10, que es la oración de Jabes. Y dice así: e invocó Jabes al Elohim de Israel, diciendo, oh, si me dieras bendición, y mire lo que dice aquí, y ensancharas mi territorio. Cuando uno pide un ensanchamiento de territorio, lo que está pidiendo indirectamente es salir de la zona de confort, porque yo no puedo abarcar un territorio más grande quedándome quieto, es imposible. Por eso el reino de Dios es dinámico. Después lo vamos a ver con ejemplos de Yeshua, cómo él se manejaba. Y si tu mano estuviera conmigo y me libraras del mal para que no me dañe, y Elohim le concedió lo que había pedido. A Dios le agradó esta oración, por lo tanto se la concedió. Entonces vamos a repasar aquí dos conceptos. El ensanchamiento, antes de ser territorial, tiene que ser mental. Para yo crecer espiritualmente y alcanzar nuevas metas, primero lo que tengo que ensanchar es la mente, incorporar nuevos pensamientos, que tienen que ser bíblicos, obviamente, de acuerdo a la voluntad de Dios. Y luego ensancho mi territorio. Vamos a ver un tercer principio. Para pasar de la zona de riesgo es necesario, para un hijo de Dios, obedecer en fe al Señor. Como el proverbio dice, en la obediencia está la bendición. Cuando Dios me da una indicación, yo tengo que obedecer. Es una manera de salir de mi zona de confort, porque Él generalmente los grandes desafíos los plantea yendo hacia adelante, avanzando, no quedándome estático. Si bien hay momentos que nos da reposo y el placer de disfrutar las bendiciones que Él mismo nos da. Pero no olvidemos que nosotros estamos en guerra permanente. Querramos o no querramos, hay guerra con el enemigo. Entonces siempre tenemos que avanzar de acuerdo a lo que Dios nos va pidiendo. El camino de Dios es avanzar permanentemente. Vamos a ver lo que es ejemplos bíblicos de salir de la zona de confort. Les pido que me acompañen ahora a Génesis, Bereshit. Capítulo 12, versículos 1 y 2. Vamos a ver el caso de Abraham, lo que es salir, cuando Dios le ordena que salga de la zona de confort. Dice, Bereshit 12, 1, 2. Versículos 1 y 2. Vamos al versículo 1 primero. Ahora bien, Adonai había dicho a Abraham, sal de tu tierra, movete, salí de la zona donde estás cómodo, y de tu parentela, con la cual él estaba emparentado, de ahí viene el término parentela, él estaba cómodo allí. A la tierra que te muestre. La versión Reina Valera dice, a la tierra que te mostraré, ni siquiera se la había mostrado. Pero Abraham tuvo que obedecer en fe. Entonces, ¿qué le dice? Le dice, tenés que moverte
en base a la dirección que Dios te está dando. Es una indicación, sal, no es un pedido, es una orden. Y Abraham obedeció. Versículo 2. Viene la bendición que tuvo por haber obedecido. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré en gran manera, y haré engrandecer tu nombre, y serás de bendición. No es casualidad que se le haya llamado el padre de la fe a Abraham. Recordemos también lo que hizo con Isaac, cuando le pidió al Señor que sacrifique a su propio hijo, y él lo estaba por hacer, y él iba a obedecer. Entonces, la consecuencia que tuvo Abraham por obedecer al mandato de Dios, salí del lugar donde estás cómodo, tenés que ponerte en marcha, accionar lo que yo te pido. Él obedeció y tuvo estas grandes bendiciones. Ahora, vamos a ver que Yeshua también hacía lo mismo. Yeshua no tuvo en su ministerio una zona de confort. No hubo momento que prácticamente muy pocos en los que él estuvo cómodo reposando. De hecho, vamos a ver que dijo que él no tenía dónde reposar la cabeza. Siendo el Hijo de Dios, el Mesías, el Mashiach, no tenía dónde reposar su cabeza. Lo declaró él mismo. Vamos al capítulo donde Yeshua anda sobre el mar. Y quien también anduvo sobre el mar fue Pedro. Acá vamos a ver que el que sale de la zona de confort, por pedido del Mashiach, es Pedro. Mateo 14, versículos 22 a 33. El capítulo sobre el mar. Mateo 14, 22 al 33. Inmediatamente forzó a los discípulos a subir a la barca e ir delante de él a la orilla opuesta mientras despedía a las multitudes. Lo primero que le dijo es, lo forzó. Muchacho, venga conmigo. Hay que salir, hay que partir. 23. Y tras despedir a las multitudes, subió a la montaña en privado a orar, y al anochecer estaba allí solo. Mas la barca, distante ya muchos estadios de la costa, era azotada por las olas porque el viento era contrario. 25. Y a la cuarta vigilia de la noche vino hacia ellos andando sobre el mar. Aquí notamos el primer detalle importantísimo, Yeshua caminando sobre el mar. Versículo 26. Cuando los discípulos lo vieron andando sobre el mar, se turbaron y dijeron, es un fantasma. Gritaron de miedo. Versículo 27. Pero enseguida les habló Yeshua diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Notemos acá un detalle importante. ¿Con qué nombre se presenta Yeshua como el hijo del Mashiach? Con el mismo que se presentó Adonai, Hashem, Elohim ante Moisés. Yo soy. Porque Dios es atemporal. Él es el que fue, el que es y el que será. El tiempo yo soy abarca los tres tiempos verbales. Porque si yo soy, yo estuve, yo estoy, yo estaré. Siempre está. Y Yeshua se presenta diciendo yo soy. No es una coincidencia tomada al azar. Pedro entonces, versículo 28, respondiéndole dijo, Señor, si tú eres, mándame a ti sobre las aguas. ¿Y qué hace Yeshua? Lo saca de la zona de confort. Él le dijo, ven, salí de la barca donde estás, salí de tu comodidad y caminá hacia mí. Ese es un principio bíblico. Salir de la zona de comodidad donde estoy y caminar en dirección hacia el Mashiach. Eso ya me sé. Salvar almas, orar cuando no tenemos ganas, predicarle a mi vecino, a mi amigo, a mi compañero de trabajo, ayudar al necesitado. Eso es salir de mi zona de confort. Dios nos entrena y nos capacita, no solo para que vengamos a un Zoom 2 horas por semana o para que oremos un ratito, sino para que en toda la semana, porque Él nos ve en todo tiempo y en todo momento, usemos las armas espirituales que nos da para favor del reino, ganar almas, adorarlo, alabarlo. Por eso David decía que la alabanza es frutos de labio que confiesen su nombre. Dice, él sacrificaba para hacer la alabanza. Él le costaba, él lo confesaba, pero lo hacía. Eso es salir de la zona de confort. Inclusive la alabanza y la oración. Cuando no tengo ganas es cuanto más lo tengo que hacer. En caso de necesidad. Yo crucifico mi carne. Por eso hay una crucifixión del Mashiach. Entonces, notamos aquí. Vamos a seguir. Versículo 29. Él dijo, ven, y bajando la barca, Pedro andaba sobre las aguas para ir a Yeshua. ¿Cuál fue la bendición que tuvo Pedro al obedecer al Señor y salir de esa zona?
fue la única persona en toda la historia de la humanidad, junto con Yeshua, que caminó sobre el agua. Él no solo que obedeció, sino que creyó. Porque todos somos muy rápidos para después decir, pero dudó, se hundió. Pero él creyó. Él le hizo caso. ¿Quién se anima a caminar sobre el agua? Yo no conozco a nadie acá que lo haya hecho, yo tampoco. Pedro le creyó. Después le agarró el temor y se hunde. Cuando pone de nuevo los ojos en Yeshua, él lo levanta. Versículo 30. Pero a ver el viento tuvo miedo y al comenzar a hundirse gritó diciendo, Señor, sálvame. Al instante Yeshua, extendiendo la mano, trabó de él y le dice, falto de fe, ¿por qué dudaste? Versículo 32. Y en cuanto ellos subieron a la barca, cesó el viento, y los que estaban en la barca lo adoraron, diciendo, verdaderamente es el Hijo de Dios. Entonces, todos sabemos que Yeshua es el modelo terminado a seguir. El éxito en la vida significa, bíblicamente, espiritualmente, asemejarnos lo máximo que podamos a Yeshua. Entonces, notamos que, por ejemplo, Pablo lo decía claramente en 1 Corintios 11:1, que decía, sed imitadores de mí, como yo soy del Mashiach, del Mesías, de Yeshua. Nosotros tenemos que buscar ser imitadores. Si Yeshua permanentemente está buscando que salgamos de la zona de confort, y él pone el primer ejemplo saliendo él mismo, esa es la vida del creyente. Es disfrutar ciertos momentos de confort que nos da el Señor, pero después es ir a la guerra a batallar. Es ir a ganar almas, es orar, es alabar al Señor, es reunirme en los Kabbalah Shabbat cuando tengo que estar, es poner mi vida al servicio del reino y del Señor y del reino, mejor dicho. Hay una frase muy común que dice, me la dijo una vez un hombre judío, un anciano, unos 90 años, igual es conocida, que me quedó grabada. Y él me dijo, el que no vive para servir, no sirve para vivir. Y ese es un modelo bíblico, porque Yeshua mismo, siendo el Mesías, dijo, no he venido a que me sirvan, sino a servir. No he venido a ser servido, sino a servir. Ese es nuestro modelo. Vamos a analizar justamente ahora actitudes de Yeshua de lo que es salir de la zona de confort. Les pido que me acompañen, o lo voy a leer yo. Marcos, los que quieren pueden acompañarme, capítulo 1, versículo 35. Nosotros a veces decimos, hoy oré un ratito. Hoy oré mucho, hoy oré poco. Hoy no oré, me olvidé. ¿Qué hacía Yeshua? Marcos, capítulo 1, versículo 35. Levantándose muy de mañana, siendo aún muy oscuro, salió y se fue a un lugar desierto y allí oraba. Él salía de la zona de confort. Seguramente también quería quedarse durmiendo porque él era hombre como todos nosotros. Sin embargo, dice que se levantaba muy temprano, sometía su alma al espíritu y se iba a orar. Yeshua se levantaba muy temprano a orar. Es nuestro modelo. Vamos a un segundo ejemplo. Mateo capítulo 8, versículo 20. Mateo 8, 20. Yeshua les dijo, las zorras tienen guarida, lo mencioné esto hace un ratito, y las aves del cielo nidos, mas el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Es tremendo. El Mesías que vino a salvar a toda la humanidad, que dio su vida, no tenía dónde recostar su cabeza. Lo declara él mismo. Nosotros hemos salido en la comunidad, voy a contar un testimonio acá, con el grupo LEV, con Mía, con Max y con otras personas, a ayudar a gente en situación de calle, que les dábamos café, galletitas, bizcochitos, jugo, y orábamos, y gracias a Dios mucha gente aceptó al Señor de esa manera. Y es muy triste ver, lo vivimos, a gente que duerme en la calle, que no tiene, ver a chicos sobre todo. Hay momentos muy conmovedores que uno vive en la calle, por eso uno tiene que salir a predicar las buenas nuevas, por eso si no dice id, porque ahí uno deja de quejar y está haciendo lo que Dios le pide. Y les digo porque a mí también me pasó, en cuanto yo vi la necesidad que hay en la calle, un día una nena tenía 2 años, me quedó grabado para siempre, sacó una manito así chiquitita y agarraba los bizcochitos, ni siquiera era comida, eran bizcochitos, y yo le puse la mano y me pedía más, porque tenía hambre esa persona, esa nena. Yo casi llego llorando a mi casa. No podía creer que una nena después iba a pasar esa noche durmiendo en la calle. Mientras yo tenía mi cama, y donde todos nosotros tenemos nuestra cama, pero después decimos, me cuesta orar. Yeshua no tenía dónde recostar su cabeza. ¿Qué quiere decir eso? Que su vida era dinámica. Era una vida de salir permanentemente de la zona de confort que de hecho casi no la tenía. Y él es nuestro modelo.
La vida del creyente no es solo prepararnos, aprender la palabra, estudiarla, sino es una vida de acción. Por eso hay un libro de Hechos. Por eso la palabra dice, id y haced discípulos. ¿Cuántas almas se pueden ganar predicando en las redes y debatiendo con hermanos? Va a ministrar alguno, pero Dios no nos mandó a hacer eso. Dios nos mandó a que vayamos a buscar los perdidos. Algunos van a venir también, porque se van a enterar. La presencia de Dios atrae, obviamente. Pero Él dijo, id y haced discípulos a las naciones. Si yo tengo a mi vecino, si tengo a mi compañero de trabajo que no conoce al Señor, ¿quién no lo necesita? Todos. Desde el más millonario al más pobre, desde el que tiene salud hasta el enfermo, todos necesitan al Señor. ¿Quién no conoce a alguien que necesita al Señor? Tiene que vivir en otro mundo. Id y haced discípulos. ¿Qué hacemos con lo que Dios nos da? ¿Es estudiar y nada más? Yo sé que hay mucha gente comprometida y sí lo hace. Pero en definitiva, nunca vamos a hacer lo necesario. Por eso el Señor dice, siervo inútil soy, porque en algún momento, por más que hagamos lo que hagamos, nunca va a alcanzar. Pero tenemos que esforzarnos por dar lo máximo, porque Yeshua dio lo máximo, dio su vida. El Señor dio a su único hijo por todos nosotros. Yo no soy padre, pero hay mucha gente acá que sí. Pero si yo fuera padre, yo no me creo capaz de dar un hijo mío por nadie. El Señor lo hizo. Bien, vamos a ver otro pasaje nuevamente, zona de confort y Yeshua estamos vinculando. Mateo capítulo 5, versículo 41. ¿Qué dijo él? Y a cualquiera que te obligue a llevar carga por 1 milla, ve con él 2. Si te piden que hagas una cosa, hace el doble. Lo dijo el Señor. Y esto está muy vinculado con el pasaje de Josué en el capítulo 1, donde como 5 veces el Señor le dice, esfuérzate y sé muy valiente. Hazak bemat se dice en hebreo. Hazak bemat es fuerte y valiente. Esfuérzate y sé muy valiente. Se lo repite porque Josué estaba muerto de miedo y porque además era algo que Josué lo tenía que hacer. El esfuerzo no se lo iba a dar Dios. Él tenía que ponerlo. Dios le iba a dar la conquista y la tierra prometida, ya se la había entregado, pero el esfuerzo lo tenía que poner Josué. Dios no puede hacerlo nuestra parte y nosotros no podemos hacer la de Él. Cada cual tiene que hacer la suya. La parte difícil siempre la va a hacer Él, la parte imposible. Nosotros tenemos que hacer lo posible para que Dios haga lo imposible, lo sobrenatural. ¿Qué es sobrenatural? Que está por encima de lo natural. Cuarto ejemplo, Marcos capítulo 16, versículo 15. Este versículo también lo mencionamos recién. Y les dijo, Yeshua, id por todo el mundo y predicad. Notemos que es un verbo imperativo, es una orden, no es un pedido, no es una sugerencia. Prediquen el evangelio, vayan y predíquenlo. Lo está ordenando, es un rey. Cuando el rey ordena, no puedo debatir, no puedo discutir, hay que obedecer. Y la obediencia está la bendición. A toda criatura, notamos 2 verbos. Id, primer verbo imperativo, vayan. Segundo, predicad, prediquen. Nosotros queremos experimentar realmente el poder de Dios, tenemos que obedecer. Ahí es donde se derrama realmente. Uno a veces se pregunta, ¿por qué no pasan cosas sobrenaturales en mi vida? ¿Por qué Dios no me bendice? ¿Por qué a otro hermano sí? Porque el poder de Dios se desata cuando nosotros tenemos en el corazón lo que Dios tiene en el corazón. Y accionamos en esa dirección. Y lo que Dios tiene en el corazón es la salvación de las almas. Cuarto principio. Tiene que ver con lo que acabamos de explicar. Los grandes milagros ocurren fuera de la zona de confort. No van a estar en tu casa cuando estás mirando televisión, no van a pasar mientras escuchás música, no van a pasar mientras cenás con tu familia. Los grandes milagros ocurren cuando yo obedezco y salgo de la zona de confort, en fe y obedeciendo al Señor. Y si tienen un ejemplo claro, o 2, mejor dicho, los desiertos. A nadie le gusta entrar en un desierto. Sin embargo, la zarza de Moisés no estaba en Egipto, tampoco estaba en Israel. La zarza estaba en el desierto. Moisés vio cara a cara al Señor, con la zarza representándolo en el desierto. Y ahí él le mostró su poder y su gloria. A Pablo le pasó camino a Damasco, no le pasó la ciudad. Entonces, ¿por qué pasan estas cosas? Porque en el desierto yo no tengo nada. Es Dios y yo. No hay otra alternativa. Y si no oro y si no busco a Dios, muero. Porque en un desierto las temperaturas son muy altas durante el día, en el calor, y son muy bajas de noche. Y lo único que tengo es animales,
serpientes, escorpiones, cactus, no hay otra cosa. Ahí es donde yo me encuentro con Dios y lo busco. O ahí es donde Dios me puede salir al encuentro conmigo, como también lo hace en la palabra muchas veces. Y el otro lugar donde es fuera de zona de confort también habitualmente, que no nos gusta estar, pero que vemos cuando clamamos poderosamente la mano del Señor, es en las pruebas y en las tribulaciones. Yo los momentos más fuertes que viví en el Señor fueron en momentos, por ejemplo, cuando mi padre estaba por morir, en operaciones del corazón donde o clamaba, ayuné como nunca esa semana, porque era la vida de mi padre, y Dios lo sanó, de manera milagrosa. Los médicos venían y decían, ya está, se muere, no hay nada que hacer. Y Dios dijo, no, yo voy y lo sano. Y lo sanó. Ahora, ¿cuáles son los riesgos cuando nos quedamos en la zona de confort, haciéndola cómoda? Vamos a ir a un libro muy conocido, pero lo vamos a analizar desde esta perspectiva, que está en 2 de Samuel, capítulo 11, versículos del 1 al 5 vamos a leer. Que es el momento en que David peca con Betsabé. Versículo 1, 11:1. Aconteció en la primavera. Noten que este no es un detalle simple y pocas veces se pasa por alto. La primavera es una estación la más agradable en temperatura, es la de mayor confort. ¿Y David qué hizo? Ahora lo vamos a ver. Aconteció que en la primavera de aquel año, en el tiempo que los reyes suelen salir a la batalla, era el tiempo que los reyes tenían que salir a la batalla. David no salió a la batalla, salieron sus soldados. Que David envió a Joab, que era su comandante, su general, y con él a sus siervos y a todo Israel, los cuales destruyeron a los hijos de Amón y sitiaron a Rabá. Y acá vemos, ¿qué hizo David? Pero David se quedó en Jerusalén, en Jerusalén. Que tenía que salir a la batalla, era el tiempo, dice la palabra, que los reyes salían a la guerra. No salió, se quedó en el palacio, en Jerusalén. Versículo 2. Y sucedió que a la hora de la tarde David se levantó de su lecho y se paseaba por el terrado de la casa real, o sea, el palacio, y desde el terrado vio una mujer bañándose, y la mujer era muy hermosa. Siempre acá lo señalamos, cuando la palabra dice que la mujer era muy hermosa, es porque era extremadamente hermosa. La belleza no es un pecado, hay muchos casos de mujeres hermosas que cita la palabra. Sara, Raquel, Abigail, muchísimas. Betsabé, hasta de Basti dice que era hermosa. Bien. Vio una mujer hermosa bañándose, versículo 3. Y David envió a indagar acerca de la mujer, y uno dijo, ¿no es esta Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Eteo? Versículo 4. Y envió David mensajeros y la tomó, o sea, se acostó con ella. Y cuando ella fue a él se acostó con ella, pues acababa de purificarse su impureza. Después ella volvió a su casa y la mujer concibió, quedó embarazada, dio a luz y mandó informar a David diciendo, he concebido. David con la actitud que tomó de no salir de su zona de confort, de estar en la primavera, con el clima lindo y el sol radiante y las florcitas que salían, y en el palacio paseando, puso en juego su vida, su familia y toda la nación de Israel. Porque en un momento de ocio miró lo que no tenía que mirar, entró el pecado en su vida, se terminó acostando con Betsabé y encima mandó a matar para tapar todo al esposo que era Urías el Eteo, un fiel soldado y oficial de David. Todo pasó porque no quiso salir y administró mal el tiempo y obró mal en lo que fue una tarde en su zona de confort. Ahora, ¿Dios nos regala momentos de confort? Sí, claramente, obviamente. Dios nos da muchos momentos de bendición, nos puede regalar un viaje, una buena casa, un buen auto, pero si estamos enfocados en hacer su voluntad. El quinto principio entonces es, el Señor nos regala momentos de confort, pero debemos ser prudentes en cómo y por cuánto tiempo los utilizamos. Todo tiene que estar en su justa medida. Nosotros tenemos un Shabbat, que lo estamos haciendo ahora, es para regocijarnos en Dios, para descansar, para adorar al Señor, para compartir su palabra. Es un momento de confort, pero en su justa medida. Nunca los excesos son de Dios. Ayer se preguntaba en la capacitación que dio Seba McDougall, el taller Kashrut y dietas alimentarias, ¿se puede tomar vino? Claro que se puede tomar vino. Lo que está mal, el pecado es emborracharse. Y Yeshua convirtió el agua en vino. Fue el primer milagro que hizo. Hay una parte donde Pablo le recomienda a uno de sus discípulos que beba vino a causa de sus múltiples enfermedades.
Lo que está mal es el exceso. Embriagarnos es el pecado. Entonces, sabemos bíblicamente que la carne es contra el espíritu y el espíritu es contra la carne. Eso está escrito en la palabra. Cumplir la voluntad de Dios es principalmente vencernos a nosotros mismos. Porque el enemigo ya está vencido. Satanás ya está vencido. Él va a pagar su condena. El tema es vencernos a nosotros. Vencer nuestra propia carne, nuestra propia concupiscencia, como dice la palabra. Para eso tenemos que buscar de la presencia de Dios, y eso implica buscar la presencia de Dios, salir de nuestra zona de confort. ¿Por qué? A nadie en realidad le gusta orar. Uno se va acostumbrando, es un entrenamiento, pero a todos nos cuesta orar. Hasta a la persona más espiritual le cuesta orar. A Yeshua mismo, porque orar es un entrenamiento, es un ejercicio, es una disciplina. Yo tengo que crucificar mi carne para orar, para alabar al Señor, para hacer la voluntad de Dios. Por eso Dios pide, esfuérzate y sé muy valiente. Eso implica también salir de mi zona de confort. Es mucho más fácil quedarme viendo televisión, quedarme jugando en la computadora, con el celular, que ponerme a orar y buscar la presencia de Dios. Entonces, en Javerín somos una comunidad, Javerín Tobim, que nos movemos por fe, obviamente, pero que también nos propusimos ser una comunidad de acción. No quedarnos solamente en alimentarnos en la palabra, sino vamos a hacer lo que Dios nos demanda hacer, que es, además de prepararnos, ir y buscar a las almas. Por eso tuvimos el grupo LEV en su momento, que por pandemia lo tuvimos que suspender, va a volver cuando pase la pandemia, y ahora tenemos el grupo Hablemos del Mesías, que es ir a buscar a los hermanos judíos y predicarles de Yeshua. ¿Por qué? Porque el mundo necesita una verdad que nosotros conocemos. ¿Por qué estamos convocados acá? Dios nos usa como instrumentos muy escogidos, como le dijo al apóstol Pablo, a Rab Saulo de Tarso, le pidió y le dijo, mejor dicho, lo definió como un instrumento muy escogido en sus manos. Ahora, el instrumento es una herramienta. Si yo no la uso, no me sirve de nada. ¿Para qué quiero un martillo que sea el mejor martillo si no lo voy a usar? Para verlo y decir qué lindo, no tiene utilidad. Nosotros tenemos que prepararnos, capacitarnos, adorar, orar, estudiar la palabra y después llevar esa luz al mundo que lo necesita. Y no va a ser un mundo que te va a recibir con los brazos abiertos. Yo los envío como ovejas en medio de lobos. No están esperando que vos le digas bienvenido Yeshua. Hay gente que no le va a gustar, hay gente que te va a rechazar, hay gente que va a creer enseguida, hay otros que no. Eso es el siervo de Adonai. Somos guerreros. Javerín, yo lo defino de alguna manera como un centro de entrenamiento de guerreros y guerreras de Adonai. Eso somos. Y nos equipamos para eso. ¿Para qué nos equipamos? Para hacer la voluntad de Dios. Y eso es lo que genera bendición. Por eso después el Señor empieza a abrir puertas y trae gente de otros lugares y de otras naciones como lo estamos viviendo. Porque nos enfocamos en hacer lo que Dios tiene en su corazón. Ahora, ¿a quiénes tenemos que llevar este mensaje? Bueno, muy simple. Lo vamos a leer de la palabra si lo vemos literalmente. Les pido que me acompañen a Romanos 1:12. Perdón, 1:16. Romanos 1:16. Y dice así, es un pasaje conocido, pero es lema de nuestra comunidad. Porque no me avergüenzo del Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? Lo que dice acá. Porque es poder de Dios. Eso es el Evangelio. Si yo tengo un Evangelio donde no se muestra poder, eso no es Evangelio, porque el Evangelio es poder de Dios. Lo demás son palabras. El Evangelio es poder de Dios. Y cuando se desata poderosamente, como dijo una vez Maxi, cuando yo le voy a predicar una alma perdida, se desata poder porque estoy haciendo la voluntad de Dios y el poder de Ruach fluye. Nosotros hemos visto grandes milagros hablándole a gente que ha sido sanada de enfermedades rarísimas. Hemos visto todo tipo de situaciones. ¿Por qué fluye? Cuando uno hace la voluntad de Dios. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. ¿Y cuál es el orden? Al judío primeramente y también al griego, que representa a todos los demás. Dios es un Dios de orden. Cuando Dios crea el mundo, dijo en el día primero, en el día segundo, yo ya les expliqué, ¿saben cómo se dicen los días en hebreo? Yom Echad, Yom Sheni, Yom Shlishi, día primero, día segundo, día tercero. Dios establece un orden.
Y el orden bíblico establecido es ir a predicar al judío primeramente. Por eso estamos haciendo ahora esto en Jabrim, hablemos del Mashiach. Porque Dios está restaurando en los últimos tiempos el orden inicial. Y además, porque el pueblo cristiano ya prácticamente, o no judío, ya prácticamente ha sido predicado. Estamos en la etapa donde Romanos 11 dice que el evangelio va a ser llevado a todas las naciones. Y luego, que es ahora, todo Israel será salvo como está escrito. ¿Quién es todo Israel? No es todos los judíos. Los judíos son un remanente los que van a ser salvos. Todo Israel son todos los judíos y gentiles que aceptaron al Señor. Eso conforma la ciudadanía de Israel celestial. A ese Israel se refiere. Les estoy revelando un secreto del Señor, un misterio. A veces se enseña mal. Todo Israel, todos los judíos. No. Es un remanente. No todos los judíos van a ser salvos. Y en Apocalipsis hay muchos pasajes que hablan de eso. Bien. Entonces decíamos, ¿queremos experimentar el verdadero poder de Dios? Más de lo que lo conocemos hasta ahora. Tenemos que salir de la zona de confort. Tenemos que hacer lo que Dios tiene en el corazón. Orar más, como hacía Yeshua, que se levantaba más temprano a orar. Estudiar más la palabra, como él decía, las escrituras hablan de mí. Si yo quiero conocer al Mesías, tengo que todos los días leer mínimamente un capítulo y escudriñarlo. Si yo leo, lo digo como periodista, he visto noticieros donde la mitad de las cosas que dicen son mentiras, y uno lo mira y a veces lo peor es que lo cree. ¿Qué pasa si yo invierto el tiempo en leer la verdad? Y además, ¿por qué tenemos que hacer eso? Porque el modelo es Yeshua y lo hizo Yeshua. Yeshua se levantaba temprano para orar, y Yeshua iba y sanaba y oraba por los enfermos y se sanaban, y Yeshua iba y le predicaba a los perdidos, y Yeshua iba y trataba de hipócritas a quien tenía que tratar. Ese es el modelo, tenemos que hacerlo así a Yeshua. Que después Pablo lo imitó, por eso dijo, sean imitadores de mí como yo lo soy del Mesías. Pablo imitó lo que hizo Yeshua, pero el modelo es Yeshua. Cuando la palabra dice yo soy el Aleph Tav, el alfa y el omega, el principio y el fin, eso es la Torá. Yeshua es la Torá viviente. El principio y el fin. Tenemos un manual. Bien. Y para terminar, ¿cuál es la antítesis bíblica de la zona de confort? Te lo voy a decir. El madero, donde Yeshua murió por todos nosotros. No hay zona más incómoda, ni hubo en toda la historia de la humanidad, ni va a haber zona más incómoda que la cruz, donde Yeshua dio su vida por todos nosotros. Y Él lo hizo por amor. Nosotros no podemos darnos el lujo de decir, me quedo en casa, hoy no voy al Kabbalah porque estoy cansado, porque tengo un cumpleaños. Bueno, a veces sí se entiende, hay situaciones que se entienden, pero Él dio su vida, Él pasó, lo crucificaron, le clavaron las manos, le clavaron los pies, dio hasta su última gota de sangre, expiró y dijo, consumado es. La mayor zona que se opone a la zona de confort fue el madero, la cruz donde murió nuestro Mashiach. Simplemente es una reflexión para que pensemos acerca de nuestra vida espiritual. Cuando Dios da un pensamiento, siempre es para edificación y es por amor a las personas, para que remeditemos en nuestros caminos cómo los estamos transitando, porque Él nos ama y quiere que cada vez seamos más efectivos en hacer su perfecta voluntad. Y recordemos el último pasaje que voy a decir. La voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. Y Él siempre va a recompensar a los hijos que intentan, ni siquiera hacen, porque nadie puede hacer 100%, que intentan hacer su perfecta voluntad. Gracias amigos por acompañarnos, los que nos están siguiendo por la web y los que ven este video a través de YouTube, las distintas plataformas. Para todos aquellos que se quieran comunicar con nuestra comunidad Jabrín Tobim, lo pueden hacer a través de nuestro mail, escribiéndonos a comunidadjabrintobim@gmail.com. Se pueden suscribir también a nuestro canal de YouTube para ver todos nuestros videos, que es Comunidad Jabrín Tobim. Fueron ustedes muy amables. Shabbat Shalom para todos, bendiciones. Nos quedamos aquí con los amigos y hermanos de la comunidad compartiendo algunos otros pensamientos. Nos vemos en la próxima, si Dios quiere. Shabbat Shalom.